Buen día, profesora, somos el grupo 9, mi nombre es Cintia Soto Rondán. En el presente trabajo analizaremos a dos personajes en donde evidenciaremos el crecimiento personal, su proceso de transformación mediante la adopción de nuevas ideas o formas de pensamiento, lo cual le posibilita generar nuevos comportamientos y actitudes que llevan a mejorar su calidad de vida, ayudando al desarrollo como persona, abarcando gran variedad de temas como la productividad personal, el desarrollo personal tipo social, de liderazgo, entre otros. Los personajes elegidos para el trabajo son Madre Teresa de Calcuta, quien es famosa en todo el mundo por dedicar su vida a ayudar a las personas más pobres, y Winston Churchill, quien es conocido por liderar el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La línea de tiempo de vida de Madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de agosto de 1919 en Calcuta, India. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada en India. En 1959, en Calcuta, fundió una gran congregación de las misioneras de caridad. Por más de 45 años se dedicó a atender huérfanos, pobres y moribundos. También se cargaba en la expansión de su congregación en la India y luego en otros países del mundo. Con la ayuda de esta línea del tiempo, explicaré a detalle los hechos más relevantes de la vida de Madre Teresa de Calcuta. En 1928, a los 19 años, ingresó a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. En 1963 fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad. En 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz y en 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Ahora daré un breve resumen de la vida de Churchill. Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Londres. Fue un político, estadista, historiador y escritor británico. Es conocido por influenciar y liderar el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. También es considerado uno de los más grandes líderes en tiempos de guerra. Además, desempeñó el cargo de primer ministro del Reino Unido. Con la ayuda de esta línea del tiempo explicaré a detalle los hechos más relevantes de la vida de Churchill. En 1874 nace Churchill. En 1953 Churchill recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1963 fue la segunda persona en obtener la ciudadanía honoraria de Estados Unidos y en 1965 fallece debido a un derrame cerebral. ¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Alex Barrientos y a continuación haremos el análisis comparativo de estos dos grandes personajes. Bueno, en primer lugar comenzaremos con la comunicación y los estilos que manejaban estos dos grandes personajes. En primer lugar comenzaremos con Winston Churchill. Según lo que podemos ver en películas como The Darkest Hour de 2017, esta que está acá, una muy buena película, está en Netflix también por si acaso, podemos decir que este personaje se caracterizaba por ser alguien genial, excéntrico, seductor y caprichoso. De Winston podemos rescatar su liderazgo y capacidad de hablar, pese a que él no sentía tener muy dominadas esas facetas. Sin embargo, logró el valor para tener posturas controvertidas, como la Operación Dynamo, que fue el rescate de los soldados ingleses en las playas de Dunkerque en Francia, que no era muy apoyada. Por si acaso también está la película Dunkerque, una película muy buena. Y bueno, gracias a todo esto, Winston Churchill es reconocido como uno de los políticos más influyentes del siglo XX, más reconocidos en la historia. Bueno, a nivel comunicacional podemos decir que Winston dominaba los dos tipos. Por un lado, la comunicación verbal, gracias a estos discursos que lograron motivar a todo el pueblo inglés. Y por otro lado, la comunicación no verbal, mediante gestos como la B de Victoria, que se hizo muy famosa en el mundo. El estilo que manejaba era el estilo normativo. Esto lo podemos ver ya que priorizaba siempre el orden y las reglas. En la película se puede mirar en acciones como el hecho de que siempre tenía ahí a su redactora y siempre le exigía el mayor perfeccionismo en todos los detalles. Por su parte, la Madre Teresa de Calcuta posee un mensaje central y sencillo, buscando tocar los sentimientos de las personas con sus palabras y con sus frases. A nivel no verbal, buscaba siempre el contacto visual, tenía mucho contacto visual y también tenía movimientos muy naturales. Por otra parte, podemos decir que la madre posee un estilo de comunicación funcional, ya que prioriza los intereses de las personas y las relaciones. Ahora hablaremos de la personalidad. La Madre Teresa de Calcuta
tenía rasgos muy importantes en la personalidad. Era obediente, segura de sí misma, buena compañera y era perseverante en lo que quería. Esto se nota en toda la labor que logró a nivel mundial. Por su parte, Winston Churchill era de una personalidad rebelde e independiente. Eso se puede ver a través de las diferentes decisiones que tomó. Pero también hay que rescatar su gran liderazgo que lo ayudó a motivar a muchas personas. Ahora hablaremos de las competencias. La Madre Teresa de Calcuta, al ser formada desde muy joven en una congregación, tuvo unas competencias muy marcadas. Dentro de ellas podemos resaltar su liderazgo, ya que fundó una congregación muy importante con gran impacto a nivel mundial, la comunicación efectiva, ya que logró expandir su palabra y su deseo para mejorar y ayudar a los pobres, y la empatía y asertividad. Esto se ve en toda su obra, ya que ella siempre se acercaba a los pobres para ver cómo se sentían, escucharlos y ayudarlos. Por parte de Winston podemos resaltar la capacidad que tuvo para asumir el cargo en un momento de alta tensión, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando asumió el cargo de primer ministro de Inglaterra. Dentro de ello podemos mirar en ese escenario competencias como el liderazgo, la comunicación efectiva y la empatía. El liderazgo, ya que logró dirigir a todo el pueblo inglés a sobrellevar todos estos acontecimientos que estaban sucediendo. La comunicación efectiva, ya que mediante sus discursos logró motivar a todo el pueblo. Y la empatía, ya que sentía siempre los sentimientos de las demás personas. Ahora hablaremos de las actitudes. Churchill era un humano increíblemente complejo, muy contradictorio y con un aura de grandeza. Por su parte, la Madre Teresa era una persona muy espiritual y siempre con la actitud de servir a los demás. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Mi nombre es Claudia Correa y hablaré acerca de los valores, la inteligencia emocional y la resiliencia. También hablaré acerca del cuadro comparativo de fortalezas y oportunidades de mejora de la Madre Teresa de Calcuta y Winston Churchill. Primero que nada, los valores son los principios por los que una persona se rige. Los valores son conceptos que tenemos a través de nuestra familia o a través de la sociedad. Son los conceptos con los cuales nosotros tomamos decisiones y actuamos día a día. En el caso de la Madre Teresa, ella contaba con muchos valores. Era una persona caritativa, era una persona autónoma, justa, era una persona bastante cariñosa y leal a Dios. En el caso de Winston Churchill, era una persona autónoma, independiente y con mucha fuerza, mucho valor. Podemos decir que la inteligencia emocional es todo aquello que nos permite equilibrar nuestras emociones con nuestro pensamiento crítico, ¿no? La inteligencia emocional más que nada es para poder tomar una decisión, pero cuerdamente, ¿no? Sin afectar otro tipo de cosas, siempre tomando en cuenta a los demás, teniendo la empatía presente y pensando en uno mismo y en los demás, pero siempre cuerdamente, no algo alocado, que pensé y quiero hacerlo, no. La inteligencia emocional es más que nada para equilibrar, para que tus decisiones tengan un sentido correcto, un sentido. Y la Madre Teresa tenía su inteligencia emocional bastante buena porque ella siempre pensaba antes de actuar. Esa es la palabra, pensaba antes de actuar, era empática con los demás, con todas las personas a las que ayudaba, siempre se ponía en los zapatos de la otra persona, siempre. Winston Churchill también era empático, siempre él, al momento en que él hablaba, en sus discursos, toda la gente que se emocionaba con ello, eso le ayudaba muchísimo, ya que él estaba siendo aclamado por la gente y la gente se daba cuenta que él siempre los tomaba en cuenta a todo su pueblo.
Bueno, con la resiliencia más que nada es la forma en que uno se adapta cuando ha pasado por un montón de situaciones críticas, situaciones malas, situaciones pésimas. Es la forma en que uno se adapta, ¿no? Cómo logra superar todo lo que ha pasado. Y bueno, con respecto a la Madre Teresa, ella sí pudo hacerlo. Ella pudo salir adelante a pesar de que vivía en situaciones desastrosas, porque ella, como ayudaba a los pobres, tenía que internarse y estar ahí en lugares que eran muy dificultosos para vivir. Entonces ella pasó por todo eso, pero ella lo superaba, ella era muy fuerte. Al igual que Winston Churchill, también pasó por momentos bastante críticos en su vida, tenía una relación muy mala con su padre, creció teniendo una relación pésima con su padre, un montón de problemas. Entonces él se puede decir que también tuvo la capacidad de la resiliencia, porque supo salir adelante a pesar de todas las calamidades que había vivido. Eso es muy importante que tuvieron ellos. Y bueno, de acuerdo con el cuadro de fortalezas y oportunidades de mejora, bueno, tenemos que la Madre Teresa de Calcuta, sus fortalezas eran la resiliencia, era resiliente, el compañerismo, la lealtad hacia Dios, la empatía, la superación, tenía mucha paciencia también, la ternura, ¿no? En el caso de Winston, él tenía como fortaleza el liderazgo, era una persona líder, la organización, como les dije en principio, era perseverante, el compromiso, la oratoria, era tenaz, era una persona muy tenaz, la tenacidad también. Y bueno, las oportunidades de mejora que creemos que debía tener la Madre Teresa de Calcuta era tratar de pensar un poco más en ella, porque tal vez ella dio su vida tanto a las personas que se olvidó un poco de ella. Entonces, también aceptar los errores también es una oportunidad de mejora, y adaptarse a las cosas modernas también, no, eso más que nada. Y con respecto a Winston, que era una persona bastante contradictoria, muchas veces se contradecía, también era egocéntrica y temeraria. Era capaz también de la máxima brillantez, pero también de caer en la ceguera, ¿no? Y la desmesura, y a veces no pensaba muy bien, a veces tenía muchas locuras y errores de juicio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Bueno, me llamo Astrid Álvarez Ruiz, soy del código U2017-2-2563. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de los aprendizajes que hemos obtenido en este trabajo y también las principales conclusiones que hemos sacado. Para los aprendizajes, pues yo podría decir que estas personas tuvieron buenas acciones como la misericordia, la humanidad, el respeto y el ayudar al prójimo, con actitudes positivas, y a lo largo de la historia muchas personas han seguido este ejemplo. Existen también muchas personas en el mundo que se encuentran desamparados, en busca de ayuda o a alguien para que puedan cambiar sus vidas, y sin embargo también hay personas resilientes, ¿no? Que luego de haber pasado grandes conflictos logran salir adelante. La Madre Teresa de Calcuta, por el cual hemos estado estudiando, es un claro ejemplo de cómo a través de la empatía pudo llegar a realizar grandes obras y conseguir un impacto positivo en las personas. Por otro lado, Winston Churchill fue un gran comunicador y muestra de cómo hizo el buen discurso, pudo haber llegado a tener un gran impacto en toda una nación, incentivar a las personas. Entre las principales conclusiones podemos destacar que María Teresa de Calcuta ha demostrado al mundo que es un ejemplo de solidaridad y entrega. Yo voy a citar ahora mismo una de sus frases que ella decía mucho, era: nuestra vida es decirle sí a Jesús y correr toda prisa para servirle a Él en los más pobres, entre los más pobres. Entonces ella gestionó bien sus emociones y tuvo una elevada inteligencia emocional, ya que fue capaz de saber cómo afrontar estas circunstancias de donde ella lo vivía, las frustraciones y las emociones ante las adversidades que lo padecía, ¿no? Que se le presentaron a lo largo de su vida. También fue capaz de entender a los demás y emplear toda esa información
a tener una postura de una manera lógica y en función de esos objetivos. Asimismo, puedo decir que en las épocas de las personas que tomaron conciencia de la realidad, viendo más allá de la observación de la simple vista. En cambio, por otro lado, Churchill se convirtió en el primer ministro. Un par de años antes lo atropellaron y luego llegaron a pensar que su vida y carrera habían terminado. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. Y esto se debe a que puede ser demasiado tarde, nunca es demasiado tarde de lo que uno se propone. En sí, este trabajo nos ha ayudado a obtener y a observar las características que tienen estos grandes personajes. Todas estas los ayudaron a dejar una huella en la historia y generar un gran impacto en futuras generaciones. El desarrollo y habilidades de la motivación y el factor importante para impulsar los fines de cada persona tiene. En sí, esto ha sido las conclusiones y el aprendizaje que nosotros hemos sacado. Por otra parte, también un aprendizaje que podría resaltar bastante fue el sacrificio para ser un verdadero y gran creyente de estos efectos, personalidades y todo lo que tiene que ver con el comportamiento en sí de las organizaciones, ¿no? Organizacional o el comportamiento de nuestra vida. Gracias, profesor.